Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Luis, bienvenido nuevamente. Hoy sí, episodio 67. No sé. No, ya mejor no digo nada porque ya ni siquiera preocupé por ver. Luis, y seguimos como prometimos con nuestro amigo Uriel Esquer en la segunda parte de la visita de Uriel, porque realmente la tercera parte de la serie de... Qué relajo, vamos. Bienvenido, Uriel, nuevamente. Hola, muchas gracias. No se preocupen ustedes, solo escuchen y reciban de lo que Dios tiene preparado. Uriel, estás? nuevamente, qué bueno tenerte de verdad aquí con nosotros. En el episodio anterior, de verdad que nos aportaste bastante. Espero que esta serie no solo nos aporte hacia nosotros, sino que algo te quede a vos. A mí, como les decía, a mí me encanta hablar de nuestro Dios extraordinario, dice el título del libro. Me encanta hablar de Dios, me encanta hablar de Jesús. Siempre definitivamente sale en nuestras conversaciones, así que sigamos hablando de él. Me encanta. Qué buenísimo. Bueno, en el capítulo anterior, pura serie, ¿verdad? En el capítulo anterior vimos acerca de dos cualidades importantísimas de Dios, de sus atributos, su omnisciencia y su omnipresencia. Y se nos fue la hora casi en esas dos cualidades, pero muy importantes. Se nos olvidan esas cosas. Es de esas cosas que todo mundo sabe desde chiquito, porque no era algo que yo no supiera de niño. Eso me lo enseñaron. Yo, como lo recuerdo, es que desde chiquitito. Yo crecí en la religión católica, pero desde chiquitito me enseñaron eso. O sea, que Dios estaba en todos lados y que Dios lo sabía todo. Entonces, qué novedad que Dios sepa eso. No. Creo que vivimos como con una cierta amnesia que nos conviene para poder hacer lo que se nos da la gana, pensando que Dios no está viendo lo que estoy haciendo. O por un momento Dios como que tal vez no es tan importante para Dios esto. Pero la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios, de verdad que son cualidades que deberían de ponernos a temblar, porque en este momento Dios está viendo tu corazón. ¿Qué pensás, Uriel? Pienso que todos, a causa de nuestro corazón idólatra, tendemos a solo portarnos bien cuando vemos que nos están viendo. Y me pasaba igual, ¿verdad? Yo desde pequeño crecí en la iglesia también tradicional de México y era como, yo sabía que Dios estaba en todo lugar, pero a la hora de tener que ir a orar, iba a la habitación donde estaba el crucifijo y ahí oraba. Y obviamente entraba a la iglesia y miraba las figuras y yo era un niño y ya no corría, ya no gritaba. Ahorita entramos a la bodega de la iglesia que es ahorita y como no hay esa majestuosidad, entramos corriendo, los niños empiezan corriendo y no hay esa reverencia, porque al final de cuentas no es el lugar, pero sí cuando vemos estas figuras nos recuerdan, aquí está Dios. Pero no debería ser así, debería ser que ser consciente de que Dios está en todo lugar, en todo tiempo. Sí, algunos siguiendo ese patrón, podemos pensar que el Señor está en la iglesia. Ya no hablemos de la iglesia tradicional. La iglesia que hoy asistís, una iglesia cristiana evangélica, y que entonces para poder ir a hablar con Dios vas a ir el domingo, como que fuera una cita, ¿verdad? Para ir a hablar con Dios. Porque ahí va a estar Dios. No está en mi casa, ahí va a estar Dios. No está en mi carro, ahí va a estar Dios. Creemos que Dios está en ciertos lugares y en ciertos momentos, pero en el capítulo anterior vimos que Dios está en todo lugar, siempre. Lo cual te dice que vos podés hablar con Dios en cualquier lugar, siempre. No necesitas, es que no estoy invitando a no ir a la iglesia, pero no necesitas ir a la iglesia para hablar con Dios. Definitivamente. No necesitas ir a la iglesia para adorar a Dios. Lo puedes hacer en cualquier lugar. Hace años salió la película Cuarto de Guerra, que era muy buena película, por cierto, me encanta. Pero esta era una anciana que tenía su cuarto para ir a orar. Y me encanta el concepto. Yo no tengo un cuarto para ir a orar, pero encuentro un espacio en mi casa para ir a orar. Sí. Menos con niños chiquitos, un cuarto para estar tranquilo. Sí.
menos van a tener un cuarto para orar, ¿verdad? Claro. Pero entonces yo no tengo mi cuarto de guerra, yo tengo mi carro de guerra, porque para mí el carro, mi vehículo, o sea, el que ande manejando es el lugar que yo encuentro para hablar con Dios y para encontrarme con Dios. Y te voy a decir que quizá los momentos que yo he podido percibir o recordar más espectaculares de oración, donde yo he sentido quizá que me he conectado más yo con el Señor, porque el Señor siempre ha estado ahí, ha sido en mi carro. Y de verdad tengo imágenes en la carretera o en ciertos lugares donde aquí yo iba hablando con Dios de tal cosa. Y me pasó antier, hace pocos días, ¿verdad? Yo estaba orando con el Señor, iba bajando hacia San Cristóbal y estaba, no es que esté presumiendo que estaba orando, pero en ese momento estaba orando, justamente antes de bajar. Y empecé a orar con Dios de un tema. Y mira, Señor, si tú quieres, la verdad es que no he tenido una respuesta. No sé realmente si es algo que tú quieras. En eso algo se me atravesó y dejé de hablar con Dios, pero a los 5 minutos, ni 5 minutos, porque no había terminado de subir a San Cristóbal. O sea, eso, había un poquito de tráfico, pero ni 5 minutos habían pasado. Cuando recibo una llamada que respondía a lo que yo había hablado con Dios 5 minutos antes. Bendito Dios. O sea, eso no, te digo, mi carro de guerra, de verdad. Yo ahí, ese es mi lugar, ¿verdad? Para orar con el Señor y hablar con el Señor. Ahí es donde he oído también prédicas impresionantes, ¿verdad? Te conté hace un rato, ¿verdad? La serie de los romanos. Mi carro la podría relatar casi completamente porque la he oído N veces y la hemos reproducido N veces. O sea, es encontrar dónde te podés encontrar con Dios, porque Dios está en todo lugar y en todo momento y a cualquier hora. No necesitas un lugar. O sea, esa es la maravilla de la omnipresencia de Dios, que puedes encontrarlo en todos lados. Sí, el hecho, una de las facetas de saber que Dios está en todos lados y sabe todo, es que es el equivalente que en cualquier momento puedes agarrar el teléfono y ya sea en el carro o en el cuarto de guerra le puedes hablar. Desde lo más insignificante de ese día, decirle, mira Dios, espero que hoy mi desayuno sea de bendición y sea así como lo estaba soñando, hasta decirle, mira Dios, tengo este problema tan grande en mi vida que no sé qué hacer. En cualquier momento, en cualquier lugar, Él va a estar ahí para nosotros. Sí, entonces no estamos diciendo que no vayan a la iglesia o que no vayan a reunirse con hermanos. Estamos diciendo que no limiten su experiencia con Dios a estos lugares. O sea, básicamente podemos tener tiempo con Dios más allá de un domingo, más allá de una reunión de discipulado 1 a 1 o lo que sea. O sea, yo también, mis mejores momentos con Dios, que yo de mi parte, en mis emociones, en mi sentir, han sido cuando estoy solo en casa, definitivamente. Buenísimo. Y eso pues nos lleva a la tercera o el tercero de esos atributos que platicábamos en el último episodio, que es la omnipotencia de Dios. No lo aclaramos en el capítulo anterior, pero ¿qué es omni? ¿Por qué omnipresencia, omnipotencia, omni? ¿Qué es omni? Omni significa todo, ¿no? Sí, es todo. Sí, todopoderoso, todo conocedor, todo presente. Todo. Claro, es todo. O sea, y cuando es todo, es absolutamente todo. O sea, es todopoderoso, es que tiene todo el poder existente en todo el universo. No hay una cosa que Él no pueda hacer. Cuando hablamos de Él es omnipotente, es que el poder absoluto le pertenece a Él. Y partiendo de eso, de que no hay una sola cosa que Dios no pueda hacer, podemos entender de verdad del tamaño de Dios, ¿verdad? Porque la antigüedad, habían dioses para cada cosa. El Dios del amor, el Dios de la fertilidad, el Dios de la guerra, el Dios de esto, el Dios del otro. No, nosotros no necesitamos una colección de dioses, ni una colección de santos. Pero tenemos un Dios todopoderoso, que tiene todo el poder en sí mismo. En Él está todo. Es lo que le dijo Pablo a los griegos, ¿verdad? Sí. Este Dios al que no conocen es del que le vengo a hablar, es el creador de todas estas cosas. Y eso fue interesantísimo en ese momento, ¿verdad? Que no les dijo, ustedes veo que tienen un Dios para cada cosa. Yo les vengo a hablar de este Dios al que no conocen. Así es. El Dios que creó todo, que está por encima de todo esto.
Es increíble. Sí, impresionante, ¿verdad? Entonces, cuando ves ese Dios todopoderoso que tiene el control absoluto de todo lo que sucede. Esa es una parte que de verdad a veces es complicado de explicar, porque alguno pensará, bueno, si Dios es todopoderoso, es decir, todo lo puede y controla todo lo que pasa, ¿por qué a mí me está pasando esto? O porque está pasando esto en tal lugar. Claro, porque está pasando esta guerra en tal lugar, porque... Pero si Dios lo controla todo, ¿cómo es posible que esté pasando esto? La famosa pregunta que te hace todo el mundo. ¿Por qué, si Dios es todopoderoso, hay maldad en este mundo? ¿Por qué si Dios es todopoderoso, no castiga a aquellos que están haciendo al violador? Bueno, no sé si tenemos una respuesta para eso. Sería demasiado simplista de nuestra parte querer dar una respuesta a eso realmente. Pero yo creo que lo que debemos de entender es que si Dios todo lo puede, no necesariamente quiere decir que todo lo va a hacer. Él sostiene todo. Él sustenta todo con el poder de su palabra. Él nos creó. Y el entender que todo lo puede es que debemos entender que si estamos perdidos, Él es el único que nos puede rescatar. Si estamos angustiados, es el único que nos puede consolar. Porque vamos a caer en una pregunta una pregunta muy tonta, muy simplista que hacen algunos ateos, que es como, si Dios es todo lo puede, Él puede hacer una piedra tan grande que Él mismo no pueda sostener. Dios no hace tontadas. Todo lo que hace tiene un propósito. Claro. O sea, Él no va a hacer... No puede, esa es una pregunta trampa donde simplemente la respuesta es Dios hace las cosas con un propósito definido. ¿Para qué Él va a hacer eso? Entonces, todo lo controla y la maldad que hay en el mundo no es porque Él la ocasiona, la ocasionamos nosotros. Y nuestras angustias nos la ocasionamos nosotros. Si yo tengo una deuda financiera, yo me la ocasioné. Porque es el trabajo de Dios librarme de todo eso. ¿Qué he hecho yo que me merezca que Él me libre de todo eso? ¿Qué ha hecho tal país o qué he hecho yo en mi casa para no merecer sufrir? ¿Por qué creemos que no merecemos nada de sufrimiento? Dios es todopoderoso, pero ¿por qué nosotros le queremos achacar a Él que como una obligación de que nos tenga en un perfecto estado mientras que nosotros seguimos siendo malos? Yo creo que una de las cosas que tal vez obviamos o no mencionamos cuando hablamos de esas cualidades de Dios, la omnisciencia, presencia y omnipotencia, es que Dios, además de ser esas tres cosas, Dios es soberano. Entonces, si Él ya tiene un plan y Él sabe cuál es ese plan y Él puede hacer ese plan, ¿por qué va a cambiar eso? Si Él es soberano, nosotros no somos quien para decirle a Dios, mira, esto es lo que necesito que pase, ¿no? Y a veces pensamos que si oramos más fuerte, si amamos más seguido y si ayunamos más con más ganas, Dios va a cambiar esos planes, esa soberanía. Y yo me recuerdo de un pasaje que vos me enseñaste una vez, que es la historia del rey Ezequías, que llegó el profeta y le dijo, mira, prepárate porque vas a morir. Porque ya te toca, ¿verdad? Entonces él fue con un corazón humilde y le dijo, Dios, por favor. Y Dios vio su corazón y le dijo al profeta, mira, decirle que le voy a dar 15 años más y en 3 días puede volver a adorarme en el templo. Entonces le dio instrucciones y las cumplió. Y eventualmente a los 15 años, como lo dijo Dios, él murió. Entonces, Dios en su soberanía no cambia sus planes, pero ve nuestro corazón y últimamente Él decide cómo va a obrar en esa omnipotencia. Y eso significa para nosotros, en nuestro poco entendimiento, aceptar que eso a veces significa consecuencias para nosotros, a veces significa muertes que no entendemos, tragedias que no entendemos, cosas en el mundo que no entendemos, que no necesariamente son producto de cosas que Dios quiso que así fuera, pero nuestra naturaleza caída es el mundo en que vivimos. Entonces Dios lo está permitiendo en su soberanía. Ahora, también cuando hablamos de Dios Todopoderoso,
normalmente nuestras pláticas suelen surgir con personas en las iglesias o fuera de las iglesias que reenfocan nuevamente a hablar sobre ellos mismos. O sea, ya no estamos hablando sobre Dios, ahora estamos hablando sobre cómo nosotros estamos sufriendo y Él no hace nada. Entonces, realmente no estamos... O sea, hablar de Dios Todopoderoso es hablar de que Él nos creó a todos a su imagen y semejanza y nosotros dañamos esa imagen. Estamos hablando de que Él dio su vida para rescatarnos porque solo Él podía hacerlo. No había otra persona. Jesús lo oró, ¿no? En Getsemaní, en Juan 17 menciona que mas no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Porque tú todo lo puedes, le dijo. Tú todo lo puedes. ¿Y qué pensamos nosotros? En nosotros mismos otra vez. Pero si pensamos en Dios Todopoderoso, y mi primer pensamiento de Dios fue así, me acuerdo que yo estaba todavía en rebeldía y escuchaba a mi mamá orar diciendo, ya no puedo con Uriel. Yo no puedo, Señor, tú me lo pusiste en mis manos y yo no puedo educarlo, yo no puedo guiarlo, yo no puedo hacer que deje sus pecados. Así que, mira, yo no tengo marido, me decía, porque decía ella porque había muerto mi papá. Así que te lo dejo en tus manos para que tú hagas con él lo que sea necesario, para que lo saques de su vida. Y yo lo único que pensé fue, qué mala mi mamá. Dios me va a matar. Porque es lo que merezco, es lo que reconocí, por gracia de Dios, reconocí lo que merecía. Si Dios es todopoderoso y yo ahora estoy en manos de Dios, me va a destruir. Es lo que yo haría si yo fuera Él. Pero Dios no me mató. Dios tuvo misericordia. Y hoy me tiene aquí como uno de sus hijos para poder hablarle a más personas de quién es Él. Que es todopoderoso para salvarnos. Que es todopoderoso para perdonarnos. Que es todopoderoso y podemos acercarnos a Él. Señor, aquí estoy. No merezco nada. Soy todo tuyo. Y dejar que Él tome la decisión de si nos destruye o si nos salva. Entonces, pero normalmente las personas que yo veo siempre están pensando en que merecen no sufrir. Merecen, porque son buenos, no son tan malos como Hitler. Son buenas personas, han sufrido mucho. Y te lo digo yo como un niño que a los 10 años perdió a su papá y creció en la calle y me educó el barrio y luché para poder tener comida y muchas cosas. Yo pudiera pensar, ¿sabes qué? Yo merezco esto, Dios. No puedo pensar así. Porque al conocer que Dios es todopoderoso y verme a mí, Dios debería destruirme. Y a veces lo que pasa que a mí me pasa que somos muy selectivos con los atributos de Dios. Hoy necesito un Dios que sea todo bondadoso porque la ando pasando mal. Pero Dios es todas estas cosas que hemos hablado siempre. O sea, siempre. no es a tu antojo o por el horario del día. Dios siempre está, Dios siempre lo sabe, Dios siempre es soberano. Entonces tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios, aún en las cosas que no nos gustan. Este amigo que contamos en el episodio pasado, que falleció su hijo, yo me siento igual cuando pienso en el fallecimiento de mi hijo. Yo hasta el momento no encuentro una explicación satisfactoria de por qué mi hijo tuvo que morir. Así nos decía Raúl y yo me identifico con ese sentimiento. No encuentro una explicación satisfactoria y si me preguntas a mí, yo preferiría que me lo devolvieran. Pero tampoco entiendo, decía Raúl, porque ahora amo más a Dios y ahora confío más en Dios. Y yo creo que eso viene solo con el entendimiento de que Dios es soberano y Dios tiene control de todo. Y aunque en ese momento de la muerte de nuestros hijos no nos pareció y seguimos sin entenderlo, reconocemos que Dios tiene el control, ¿verdad? Y es totalmente poderoso. Sí, yo creo que nosotros nos creemos tan importantes, cada uno de nosotros, que llegamos casi al nivel de Dios. Y Dios debería estar de nuestro lado, por no decirlo a nuestro servicio. Y eso es lo que muchos creemos cuando hablamos de Dios Todopoderoso. Pues si Dios es todopoderoso, ¿por qué no me saca de este problema? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no me resuelve tal situación?
me saca una deuda, dijiste vos, alguien que se metió en una deuda financiera. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no salva a mi hijo? O sea, son tantas cosas que nos creemos pero tan nosotros a nivel de Dios, de poderle exigir a Dios, cuando nos olvidamos del tamaño de Dios, de quién estamos hablando. O sea, estamos hablando del creador de la vida, el autor de todo, a quien se le honra, se le respeta, se le reverencia, se le obedece. Y también, como lo mencionó Carlos, su soberanía es absoluta. O sea, Dios, en el Salmo 139, que tanto hemos citado, dice que nuestros días están contados. O sea, ni siquiera en eso podemos nosotros decidir, bueno, yo voy a hacer tal actividad para poder vivir más. No, nuestros días están contados. Está el día que voy a morir, ya está escrito. y está escrito por el autor de la vida, por el que me regaló la vida. Entonces, nos olvidamos de ese pequeño detalle en el cual es Dios decide y nosotros obedecemos. Somos sus hijos por amor de Él, porque Él decidió salvarnos, pero al final de cuentas es Dios el que decide. Citando a Isaías 40, dice: las naciones le son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como al polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante Él son como nada. Menos que nada, insignificantes son consideradas por Él. O sea, aquí alguien puede venir y decir, no, Señor, yo he hecho, yo vengo de tal familia, yo lo que querrás, estudié en tal lugar, tengo tantos años de ministerio, he predicado a tantas miles de personas. Nada. Todo esto es insignificancia. O sea, al final de cuentas, todo lo que nosotros podemos conseguir es por gracia y por misericordia, porque no merecemos nada. Me gustó lo que vos decías. Creo que el tema de merecer, tener en la cabeza que yo merezco y otro no merece, podría hacer que mi balanza esté desbalanceada. Al principio yo decía, ¿por qué Dios no castiga al violador? Porque si Dios agarrara parejo con todos, a él por violador y a mí por tu pecado favorito. Mi pecado favorito. ¿Por cuál, Wicho? Ya los he dicho aquí. Nunca nos termina de contar, nos deja ahí con la... Los he dicho varias veces, pero... Sintoniza el próximo episodio para... Pero como el villano favorito, mi pecado favorito. pero digo, si Dios siendo poderoso, Dios podría darle a cada quien su merecido y decís, pero es que el violador merece más. Ajá. ¿Y cuál es la diferencia? Él está en su pecado y yo en el mío. O sea, simplemente somos diferentes personas con diferentes pecados, con diferentes tendencias. Pero Dios tiene misericordia y Dios puede tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia, porque es lo que dice la palabra de Dios. Sí. Entonces, en su soberanía y en su todo poder, Él decide, de acuerdo a su plan divino, a quién salva, por qué lo salva, para qué lo salva, a quién libra del mal, por así decirlo, o de un accidente, y a quienes no los libra. Porque hay personas que no hemos sido librados de accidentes, los hemos tenido. Yo he tenido más de un accidente. ¿Y Dios me pudo haber librado? Sí. ¿Dios decidió no librarme? Sí, Dios decidió no librarme. Porque eso, como dice el Salmo, entonces me fue, en la aflicción aprendí a conocer al Señor. Aprendí tus estatutos. Porque Dios quería afligirme. ¿Y eso tiene algo de malo? No, en su soberanía y poder, Dios puede y quiere afligirme. Y sé que esto es controversial para algunos. Pero entonces no, Dios es bueno. Sí, Dios es tan bueno que no me quiere dejar igual de pecador y quiere transformarme a través de esta prueba, a través de esta dificultad. Y Dios está detrás de todo esto. Tal vez Él no dijo que le pase esto, pero sí, Dios, ok, adelante. Que pase Luis por esto. Le conviene para que aprenda a conocerme más. O sea, y no es para darme una lección de castigo. No. Es para que en medio de esas dificultades, Uriel, no sé si ha sido tu experiencia,
Pero yo sí recuerdo en los accidentes que yo he tenido, sobre todo en la última, yo estaba en el hospital sintiéndome esto que acabo de leer, nada delante de Dios. Yo era de los que me creía que yo merecedor de todo. Pero la última vez de verdad que estuve en el hospital, de verdad, créeme, me sentí nada. Y eso era bueno para mi alma. Impresionante, ¿no? Sí, yo creo que diferente a cada persona, la forma en que Dios nos trata, obviamente muchas cosas nos identificamos, pero debemos de reconocer que Dios Todopoderoso va a ser en su soberanía y su misericordia para con nosotros, para formarnos y restaurarnos a la imagen de su Hijo. En su poder, imagínate, Dios es todopoderoso y está haciendo que yo, esta persona deforme, que ha deformado la imagen de Dios, cada día me parezca más a todo lo que Dios quería que fuera el hombre, a su imagen de Jesús. Y a través de esas aflicciones, que la verdad es muy misericordioso. O sea, yo conocí a Dios como pensando, Dios todo lo que yo amo me lo quita. Amaba esto y me lesioné y ya no podía tenerlo. Ya no podía jugar ese deporte. Amaba esto otro y me lastimé y perdí este tiempo. Amaba a fulanita persona que era un amigo muy cercano y después Dios se lo llevó a otro lado o falleció. Y yo sentí en algún momento, todo lo que amo me lo quita Dios. Y me daba miedo comprometerme. Me daba miedo decirle a Ana que me quería casar con ella porque yo decía, le voy a decir y luego Dios me la va a quitar. Porque todo lo que amo, todo lo que yo encuentro, en donde yo encuentro algo, yo sentía que me lo quitaba. Pero no era que me lo quitaba. Era que me ponía a Él primero. A Él primero. O sea, yo no lo entendí en todo ese tiempo. Pero yo ahora veo para atrás y digo, ahora entiendo que en aquel momento yo me sujetaba siempre a las cosas o a las personas y ahí tenía mi seguridad y mi confianza. Y Él me enseñó que Él es el que estaba ahí para mí. ¿Cómo? Quitándomelo. O sea, ahora, hoy en día tengo una situación y primero voy a Él y sí, voy con mi esposa, voy con mi copastor, voy con mis amigos que me ayudan, pero lo natural es que voy a Él. Entonces, a través de estas cosas, y yo digo, son muy misericordiosas. Es más misericordioso Dios conmigo que yo con mis hijos. Porque yo quiero que mis hijos aprendan las cosas casi inmediatamente y se las arrebato yo y de una manera más... O sea, yo soy malo, ¿me explico? Y tengo que estarle pidiendo perdón a mis hijos constantemente por mi impaciencia. Y yo veo para atrás y yo digo, Dios ha sido demasiado paciente conmigo. Siempre es muy paciente. Esperó años a que yo llegara a este punto. Y yo quiero que mis hijos lo aprendan hoy. Si así yo soy con mis hijos, qué bueno que no soy Dios. Qué bueno que Dios es el único que es todopoderoso y que hace las cosas de acuerdo a su plan. Y me conmueve mucho lo que decís porque al final creo yo la soberanía de Dios apunta siempre a Él mismo. Cuando es muy común y lo escuchamos todos los días, cuando dice seguramente Dios tiene un mejor trabajo para ti. Seguramente Dios tiene un mejor carro para ti y tiene un mejor novio o novia para ti. Y estoy seguro que Dios en su misericordia tiene buenas cosas para nosotros. Pero muchas veces ese trabajo no va a estar ahí. Muchas veces lo que Dios quiere es que lo voltees a ver a Él como justo lo que vos explicabas. Entonces nos la pasábamos esperando, ok, no era ese trabajo, viene el siguiente. Pero no era este, viene el siguiente. Pero realmente lo que Dios quiere es que volvás a Él. Y esa soberanía y esa omnipotencia apunta hacia Él y pasamos todas estas tragedias perdiendo ese norte que es regresar a Él. Y cuando regresamos a Él, encontramos primero que Él es siempre el mejor trabajo, Él siempre es el mejor carro, siempre va a ser lo mejor de todo y todo lo demás va a ser por añadidura. Y ya el trabajo ideal, el carro perfecto, la casa y la esposa perfecta podrá llegar, pero Él siempre va a querer ser el primero en tu lista, ¿no? Sí, lo más importante no es... Siempre tenemos el pensamiento de si voy a hacer este trabajo, voy a agarrar uno donde gane más. Pero no, habemos personas que hemos dejado trabajos donde ganamos más para ganar menos, para poder tener más tiempo para con Dios y con nuestra familia.
Lo importante no es ganar más, lo importante no es el trabajo, lo importante no es aquella persona o esta acción que estaba pasando, sino mi vida con Dios, mi vida con mi familia, mi vida para con mi iglesia y como para mi comunidad. Entonces, yo tenía un trabajo donde trabajaba de 7 de la mañana a 8 de la noche, y a veces 9, 10 de la noche. ¿Y cómo estaba mi familia? Pues parecía que bien, porque nada más éramos Ana y yo. Y los fines de semana salíamos. Pero, ¿cómo luciría si yo tuviera ese mismo trabajo y sí, ganara todo ese dinero que ganaba ahora con mis hijos? Donde nada más los iba a ver el sábado y yo quería, el sábado me quiero ir con mis amigos y el domingo pues en la iglesia llevo a mis hijos y ya. Yo no sería el padre que soy para ellos hoy. Yo no sería el esposo que soy para mi esposa hoy. Así que yo prefiero, y estoy junto con mi esposa de acuerdo en esto, de que prefiero comer frijolitos y arroz, estando más tiempo juntos entre nosotros, honrando a Dios, que no tener este tiempo ni para con Dios ni para con nosotros. Entonces, valorar va mucho más allá de los bienes, mucho más allá de nuestro bienestar o comodidades. Viene en relación a que Dios Todopoderoso lo que quiere hacer es hacernos a nosotros a imagen de su Hijo. No hacernos a nosotros famosos. No hacernos a nosotros personas con plataformas o personas que son de influencia. No. Es padres, hijos, hermanos, o lo que sea que seamos en nuestro rol para su gloria. Yo quiero leer Romanos 8:28. Yo entendí la soberanía de Dios hasta que entendí Romanos 8:28. Ya les conté que para mí Romanos es la carta donde Dios me transformó. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. A los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó. Y me encanta esto porque dice, todas las cosas cooperan a bien. Bien de acuerdo al propósito de Dios. El propósito de Dios es formarme a la imagen de su Hijo. Entonces, yo puedo tener un accidente en el cual Dios permitió que yo pasara por ese accidente, pero ese accidente es para mi bien, porque está formándome a la imagen de Jesucristo. Yo podría perder algo valioso o a alguien valioso y incluso eso ser parte del plan, porque Dios está formándome a la imagen de su Hijo amado. O sea, hay que entender que cuando dice que todas las cosas cooperan a bien es que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Es que eso es a lo que quería llegar. No podría cooperar para el bien, de acuerdo a los planes de Dios, si algo se le hubiera salido a Dios de las manos. Es decir, esto Dios de plano se le fue. No. De plano en ese momentito Dios se distrajo y no se dio cuenta que me iba a pasar esto. No, Dios de alguna manera sabía que esto iba a ocurrir. Así que Dios está trabajando en mi vida de una manera en la cual, aunque pasen cosas que yo considero no buenas, es su poder obrando para su propósito. Eso es lo que quiero. No sé si lo logro explicar, pero estoy tratando de explicarlo. Sí. Uriel. Definitivamente yo creo que mira cuán grande es y poderoso es Dios, que siendo creador de todo y siendo más que suficiente Él en sí mismo, vino y se hizo hombre. Ahí ve todo el poder de Dios. O sea, ¿quién de nosotros, teniendo todo el poder, lo abandonaría para ir con alguien que no merece nada y dárselo todo? Este es el poder de Dios. Este es el todopoderoso Dios que nos salva y nos transforma para estar en su gloria. Dice el autor John MacArthur en el capítulo de la omnipotencia, que la omnipotencia se manifiesta en varias formas, pero la primera es en la creación. Todo lo que está creado nos muestra el poder de Dios. Romanos 1 dice que Dios muestra a través de toda su creación
visible quién es Él. Él existe. Pero no solo es su creación la que nos muestra, sino la salvación. Porque creación, mucha. Todos los días nacen niños. Pero dentro del poder de Dios, su soberanía, Él decide elegir a alguien como vos, como yo, como Carlos. Igual que todos. Pero Dios decide elegir. Y Dios decide en su poder amar a estos seres humanos. Eso es inexplicable. Porque Dios lo decide. Dios podría, y hace rato lo hubiera hecho, porque Él es todopoderoso. Podría destruir al mundo con todo y lo que hay dentro, pero Él decide amar a algunos. Decide salvar a aquellos que Él decidió salvar y amar y perdonar. Esto de verdad, sobrepasa el conocimiento y el entendimiento que un simple ser humano puede siquiera expresar. O sea, porque alguno piensa, el Todopoderoso, piensa en aquella película de Jim Carrey donde él decía, movía los dedos y entonces aparecían cosas. Eso no es. Esas son cosas caprichosas, egoístas, sí, que benefician a una persona, porque si te recuerdas cómo era esa película, por beneficiar a uno le hacía daño a otros, pero Dios hace que todas las cosas cooperen, es decir, todo está en sintonía, todo se mueve alrededor, todo lleva una sincronización perfecta, donde no solo te está beneficiando a vos, sino a través de vos está beneficiando a otros, y a través de lo que a vos te está pasando, alguien más está recibiendo bendición. Es impresionante cómo Dios tiene el control absoluto de todo. O sea, la soberanía y el todopoderoso de Dios es algo que el ser humano ni siquiera puede explicar. El ser humano quiere explicarlo como que es magia. Y esto no es magia, esto es poder, control absoluto sobre todo lo que pasa. Y me gusta mucho lo que dices de cómo Él, en todo su poder, decidió salvarnos. O sea, nuevamente vuelvo a esto yo porque me quedé ahorita meditando en esto, porque una persona con mucho poder, ¿verdad? Cuando alguien hace algo malo, usa su poder y lo destruye. Pero ¿quién va a usar su poder para transformar a esta persona no solo en un buen ciudadano, sino en su hijo, en parte de su familia y en una persona que refleja mi identidad? O sea, ¿quién usa el poder para transformar a alguien así? Solo Dios, que es todopoderoso, pudo haberlo hecho. Y no solo por eso se encarnó, sino que a nosotros nos dejó su Espíritu Santo para al mismo tiempo, a través de su poder, transformarnos de esta manera, mostrando su salvación a todos los hombres. Es increíble, o sea, mejor dicho, no increíble de no creer, sino de asombro, ¿verdad? Impresionante. Impresionante. Es impresionante el poder de Dios. Es impresionante. Y ves vimos que el Señor muestra esto a través de la creación, lo muestra a través de la salvación, y lo mostró a través de Jesucristo, a través de la resurrección, lo cual está siendo prometida también para nosotros. O sea, vimos cómo, y sabemos por su palabra y porque todo refleja a Cristo, un Cristo resucitado, un Cristo victorioso, un Cristo que no se quedó en la tumba, sino venció a la muerte. O sea, el Todopoderoso venció a la muerte. O sea, no había forma de vencer a la muerte. El que moría se acababa. Oh muerte, ya llegó tu muerte. Exacto, se acabó. Él venció a la muerte. O sea, el Todopoderoso venció a la muerte, aquello que el ser humano temía. De hecho, por eso ahora nosotros vivimos y morimos con esperanza. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, porque ya no hay esa muerte en la cual se acabó la vida, sino hay una vida eterna, lo cual solo puede ofrecértelo el Dios Todopoderoso. ¿Ves? Entonces hay tanto que refleja en su palabra al Dios que puede hacerlo todo, en el cual puedes depositar toda tu confianza. Vivir tranquilo, dormir tranquilo, esperar tranquilo. Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo, Dios hará. Dios tiene el poder.
Dios ha dado su palabra. Si Dios dijo que te salvará, te salvará. A vos y a tu familia. Y a todo aquel que crea. Porque esa es la esperanza. Por eso envió a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Con eso, Carlos y Uriel, creo que tratamos de explicar en poquito, en un ratito, lo que es el Todopoderoso de Dios. Y hay mucho más, pero en estos minutos de un podcast es difícil poder explicar algo tan grande que sobrepasa nuestro entendimiento. Pero ojalá que aquellos que nos hayan oído hoy se lleven algo más de esas ideas que nos vende Hollywood y películas, donde el Todopoderoso es un ser egoísta que hace cosas para sí mismo, donde aquí estamos entendiendo que el Todopoderoso usa todo su poder para salvar a sus hijos y a gente que no se lo merece. Entonces, estamos hablando de un Todopoderoso diferente, y ojalá de verdad que esta reflexión que hemos hecho hoy del Todopoderoso haya llevado a aquellos que piensan de Dios a verlo de una manera distinta y a relacionarse con Él de una manera distinta. Conclusiones. ¿Qué nos llevamos de esta discusión? ¿Quién quiere empezar? Uriel quiere empezar. Yo, si quieres, para que Uriel termine de darle forma a esa idea, porque tiene cara de que nos va a presentar una idea conclusiva así, de aquellas que hay que hacer un segmento pequeño y ponerlo en redes. Yo quisiera hacer una parada técnica, una escala, por favor. En Mateo 7:21. Todos nos lo sabemos, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hemos declarado acá que realmente conocer, verdaderamente entender los atributos de Dios sobrepasa nuestra capacidad humana. Pero sí hay algo que podemos empezar a hacer. Ahora que ya conocemos un poco más de Él, podemos empezar a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Si después de estos 3 episodios que ya llevamos y que hemos hablado de todo esto, aún no terminas de entender los atributos de Dios, estamos en la misma, ¿va? O sea, no creas que aquí ya salimos teólogos y que vamos a ir a dar un doctorado en esto. Yo estoy tratando de entender, pero sí salgo con la intención de hacer la voluntad de Él. Porque después de ver lo poco que he podido ver en mis ojos y en mi mente de lo que hemos hablado, es suficiente para que yo diga, quiero vivir así. Y mucha gente dice que este es de los versículos que más miedo les da, porque no quieren llegar un día en la presencia del Padre y decir: mira, no te conozco. Y yo le voy a decir: Señor, no grabamos un podcast en tu nombre, no te conozco, porque no viviste como la voluntad de mi Padre. Entonces no basta con grabar esto y decir, tratar de describir estos son los atributos de Dios. Todo esto nos tiene que llevar últimamente a vivir la voluntad del Padre. Entonces, dicho ese comercial, pues sí, la gran idea, Uriel. No. Yo creo que a la hora de pensar en el Dios Todopoderoso, debemos de pensar en cómo Él ya ha obrado todo su poder, en vez de imaginarnos cómo lo haríamos nosotros y que pensamos que Dios debería de hacerlo así. Así que, si quieres conocer más a este Dios Todopoderoso, mira lo que Él ya ha hecho en las Escrituras. Y entonces, partiendo de ahí, enfoca y alinea tu vida a lo que Él ya está haciendo. Y entonces verás a este Dios Todopoderoso de una manera diferente. Ya no como un sirviente para nosotros, para nuestro beneficio, sino como alguien que está obrando alrededor de todo el mundo. Y a veces nos lo perdemos, o sea, no alcanzamos a apreciarlo en el lente de nuestra vida, porque en el lente de nuestra vida está apuntando en dirección opuesta a nosotros en lugar de a Él. Pues yo, como conclusión, de verdad me quedo con el que cuando lleguemos a conocer realmente a Dios, o por lo menos lo que el Señor quiera que conozcamos de Él, podremos cada vez necesitar menos de lo otro y más de Él.
El salmista dijo, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo. O sea, conforme llegas a conocerle más, más le deseas, más le amas. Se llega a convertir en tu todo y el todo de hoy llega a convertirse en nada. Tanto así que me encanta cómo termina Habacuc su libro, que dice que aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no hayan vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Llega el punto, y ojalá el Señor nos conceda ese conocerle y amarle así, donde el todo de hoy llega a ser nada, porque Él es todo. Con eso concluyo. Buenísimo, gracias Luis. Y nuevamente, Uriel, gracias por hacer el tiempo para estar hoy con nosotros. Sabemos que sos un hombre de ministerio y de familia ocupado, así que te agradecemos mucho tu tiempo y esperamos que no sea la última vez. Cuando quieran hablar del Señor, me encanta. Buenísimo. Tenemos otro podcast de fútbol también, así que... No es cierto. Ese no lo tenemos. Huicho, gracias siempre por preparar el tema. Como siempre, nos vemos todos los jueves en Spotify, YouTube e Instagram con episodio nuevo los jueves. Y además los jueves a las 7 de la mañana nuestro desayuno entre Fratelli Majadas, zona 11. Así que, Luis. Bueno, solo porfa, compartan este episodio. A alguien le puede servir conocer a Dios, de verdad, conocer al autor de la vida, conocer al autor de las escrituras. O sea, aquí hablamos de las escrituras, en las iglesias se hablan de las escrituras, por todos lados se hablan de las escrituras. Bueno, conózcalo a él, al que creó las escrituras, inspiró las escrituras. Para eso estamos grabando eso. Comparte este episodio, por favor. Así que nos vemos, primero Dios, en la próxima. Hasta luego.